Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Mi nombre es Andrea y esto es Murcielagata Textiles. Ya estoy de vuelta después de mes y medio de reposo debido a que tuve un esguince en el dedo. Todavía me falta un poquito recuperarme, pero estoy casi al 100% bien. Estuve desesperada este mes sin poder hacer nada, así que estoy retomando de a poquito. En este video les voy a hacer la reseña de esta aguja mágica china que es muy popular. Muchísimas personas la usan, lo he visto en videos de YouTube, de TikTok, de Instagram. Muchas chicas lo usan. Tenía grandes expectativas realmente con esta aguja. Y dándoles un poco de spoiler, realmente me decepcionó mucho. Tuve algunos problemas, unos los solucioné, otros no, todavía estoy en proceso. Pero bueno, acá les voy a mostrar todo lo que me pasó y espero que esta experiencia, mi experiencia, les sirva a alguien para corregir esos detallitos y bueno, para decidirse. Es mi primera vez con esta aguja, no había tenido oportunidad de usarla. Recién, hace unos meses para acá es que llegó a Ecuador, me costó $10. En Amazon la he visto en 6, en $7. Tiene dos enhebradores. El alambre es bastante delgadito, parece que de la nada se fuera a romper. Y arriba tiene dos papelitos. De verdad que se siente bastante débil estos enhebradores. Al menos trae dos. Y además trae un folletico. Fácil comenzar, imposible detenerse, dice acá arriba. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando abrimos el folleto vemos que las instrucciones están en inglés, pero las imágenes son bastante gráficas, bastante explícitas. Explica cómo panchar, cómo intercambiar las agujas, también cómo enhebrar y algunos ejemplos de cómo puedes usar. Ahora sí voy a sacar la aguja. Son tres medidas, ¿ok? Trae tres agujas intercambiables. Es decir, trae lo que es la base y puedes desarmarla y colocarle la aguja del tamaño que tú prefieras. A mí nunca me han gustado las cosas así, que son desarmables, quita y pon, la desarmas, les pones tal cosa, porque como son varias piezas, a veces pueden venir con fallas o con el uso constante se pueden ir dañando. Y bueno, acá como ven me encontré con esta sorpresa y es que esta cosita que estoy moviendo hacia arriba y hacia abajo, se supone que al darle vueltica me va a ajustar la aguja al tamaño que yo quiera. Va a servir como tope. Se supone que es el tope y que yo puedo elegir el tamaño de la aguja. ¿Qué pasa? Que no ajusta, por más que yo aprieto, no ajusta. Pero me costó $10, así que esto tiene que servir porque tiene que servir. Recuerdo que en Instagram una señora que hace alfombras y que da clases escribió en algún comentario que usar esta aguja era una lotería. Porque algunas salen buenas y otras salen malas, pues porque es un producto chino, porque usan moldes para hacer cantidades grandes y de esta forma el margen de error también es grande. Y en este punto dije, ya perdí mi plata, no me lo van a cambiar porque puede que otro también venga mal y decidí buscar una solución. Acá ustedes me ven estudiando el manual para desarmarlo. Pero antes de desarmarlo me doy cuenta de que realmente lo que sucede es que no llega hasta abajo la tuerca. Se supone que la tuerca debe dar vuelta y apretar una pieza metálica que está allá, la cual va a apretar los dientecitos que tiene la aguja. De esta forma va a detener el movimiento y la aguja va a quedar fija. Pero eso era justamente lo que no ocurría. Acá ya decido sacarle el tornillito, revisarlo. Me fijo que tiene este plástico afuera, pero este plástico realmente no era el problema. El problema es que tenía plástico adentro y este plástico evitaba que el tornillito subiera y se enroscara bien. Ese era el problema. Le quité ese plástico que tenía adentro con un estilete y ya funcionó bien. Problema 1 arreglado. Y esta pieza es muy importante porque si no funciona no vas a poder usar la aguja. Porque hasta para usar el tamaño más grande de la aguja necesitas esta pieza que esté funcional. Así que bueno, yo acá ya estaba feliz y lista para continuar con mi reseña. Retomo donde quedé y les voy a hablar justamente de la pieza que acabo de arreglar, que es esta tuerca, y es la que nos va a permitir ajustar el largo de la aguja. La desenroscamos, vemos el largo en la cual lo queremos y volvemos a enroscar. Eso es todo.
Esta aguja trae 3 medidas. Para intercambiarlas tenemos que desarmar. Primero quitamos esta tapa. No hay que darle vueltas, solamente hay que jalarla hacia arriba. Aflojamos la tuerca y vamos a sacar hacia arriba la pieza interna, que está dividida en 2 partes. La parte de abajo es donde está la aguja. Esta es la que vamos a cambiar. Vas a elegir el número de aguja que tú quieras. La ajustas allí. Te aseguras de que esté bien ajustada y vuelves a insertar toda esa pieza dentro de la base de la aguja mágica. Asegúrate de que la pieza metálica quede arribita donde están los dientes de la aguja, esos dientes que al lado tienen la numeración. Colocas la tapa y listo, ya tienes tu aguja intercambiada. Eliges el tamaño que deseas y ajustas la tuerca. Realmente es súper fácil intercambiar las agujas, es súper fácil desarmar. Ahora quiero hablar del tamaño de las agujas. Son bastante pequeñas, no son para trabajar con lana. Esta es la aguja mágica que yo uso y que yo diseñé. Es de 3 milímetros y aún así es más pequeña que esta, que es la mayor o el número mayor que trae la aguja mágica china. Lo que me confirma que no sirve para lana. Con esta aguja china no se puede bordar con lana. Busco mi cinta métrica para ver más o menos cuánto miden las otras. La mía, como ya les dije, mide 3 milímetros. La aguja más grande de la aguja china mide más o menos 2,5 milímetros. No sé si ustedes lo pueden ver acá, creo que no, porque yo tampoco veo bien, ando medio cegata. Pero en casa usen la cinta métrica y verifiquen allá. La mediana mide más o menos 2 milímetros y la pequeña 1 milímetro. Esta es una de las razones por las que yo quería comprar esta aguja. Yo quería agujas más pequeñas porque las mías son para lana y estas, al ser más pequeñas, son para hilos. Otra cosa que les quería comentar es sobre el mango. Mi aguja tiene el área de agarre más pronunciada y la aguja china tiene una forma bastante extraña que hay que probar al momento de punchear si realmente es cómoda o no para la mano. Yo acá ya estaba lista para probar la aguja en diferentes telas y con diferentes tipos de hilo, pero al momento ya de comenzar a bordar me di cuenta de que la aguja rompía la tela. Solamente que no creí que fuera tan grave hasta que de repente ocurrió esto. Tenía un hueco inmenso en mi bordado. La tela se había deshecho. O sea, fue una locura. Primera vez que me pasa esto. Acá les dejo un video donde les muestro las agujas que yo he utilizado. Y nunca me había ocurrido esto. Nunca. Así quedó la tela. Quedó con un hueco horrible en el medio. De verdad que nunca me había pasado. Pero sí lo había visto mucho en los grupos de Facebook. Y muchas chicas se quejaban de que les ocurría esto. Y yo no lo lograba entender porque nunca me había pasado. No entendía por qué se le deshacía después de haber avanzado tanto en el bordado. Y bueno, me pasó. Acá ya estoy comparando con mi aguja y pensando, pero ¿por qué se está rompiendo la tela? ¿Qué pasó allí? Y comparando me doy cuenta que la aguja china tiene una punta más filosa. Vean la diferencia, yo tengo una punta roma y la otra es filosa. Yo para hacer mis agujas tuve que analizar todo, por qué, cómo lo hago. Y bueno, esa es una de las cosas que tuve que analizar, cómo era la punta. No me había fijado antes que la punta realmente estaba muy afilada. Así que me puse manos a la obra, busqué una lija número 400 y comencé a lijar la punta tratando de darle esa punta roma a todas las agujas porque las tres venían igual, la punta estaba muy afilada. Esto no toma mucho tiempo, si acaso unos 5 minutos,
un poquito allí, tratando de que cuando lo toques no te hinque, no te puye, no te duela cuando lo fincas en el dedo. Ese es el punto que necesitas. Y no solo la punta, sino también pasarla a lo largo de la aguja, porque a veces el ojal puede tener alguna puntica, alguna imperfección. Entonces eso también puede afectar nuestro bordado. Lo importante es que esto tiene solución. Ya sabes, si se rompe la tela, descarta, primero que nada, que la aguja esté filosa. Puede que no sea la punta, puede que tenga una pullita por ahí de metal. Tienes que revisar bien porque no debe romper la tela. Nunca, en patch needle, nunca se debe romper la tela. La aguja debe abrirse paso entre la trama de la tela, no romperla. A veces sí, sin querer rompemos un hilito por aquí, uno por allá, pero cuando se hace mucho, son muchos hilitos rotos, pasa lo que no, me pasó a mí. Y para saber si la aguja está bien, debes usarla en la tela y pasarle el dedo. Si le pasas el dedo con la uña por debajo, todos los hilos deben volver a su posición original. Y si no vuelven a su posición original, al menos deben estar completos, no deben estar rotos. Luego de unos minutos, no mucho, digamos menos de 5 minutos, ya está lista la punta. Fíjate cómo quedó y vamos a probarla en la tela para que veas bien que ya no la está rompiendo. Mira, prácticamente la tela quedó igual, como si no hubiese pasado nunca nada allí, como si nunca esa aguja hubiese penetrado esa tela. Así debe quedar la aguja. Y de nuevo, preparo mis hilos, preparo mi tela y ya estoy lista para comenzar a bordar. Comienzo enhebrando la aguja, voy a usar el mismo enhebrador que trae el kit, no entra, así que con mi dedo trato de apretar un poco más, de unir un poco más el alambre para que pueda ingresar bien dentro de la aguja. Decidí comenzar con el hilo más delgado, que es el de una hebra, que es para bordado tradicional, el que viene en madejas chiquititas. Y la tela es lienzo o manta natural, que así le dicen en algunas partes, y yo creo que es la misma tela. En fin, seguimos, enhebramos como ya saben, yo les dije que todas las agujas se enhebran igual, fíjense que se enhebra igual que mi aguja y que muchas otras. Metemos ahora en el ojal, insertamos el hilo en el ojal y jalamos. Y vamos a tener ya enhebrada nuestra aguja. Lo primero que chequeo antes de comenzar a bordar es que el hilo recorra libremente la aguja. Entonces la voy moviendo así y veo si tiene alguna resistencia. Acá me di cuenta que tiene una pelucita. Al yo vivir rodeada de lanas, siempre hay pelucitas en mi casa. Ahora sí, todo correcto. Vamos a comenzar a panchear. Comienzo insertando la aguja, levantando y volviéndola a insertar. Voy a tratar de hacerlos pegaditos porque el hilo es delgado. Fíjense cómo queda el rulito, se forma bien, se forma correctamente. Si siento que no es tan ergonómico como quisiera, no me gusta la forma, de verdad que no se siente cómodo. Es raro para mí trabajar con hilos tan delgados porque yo estoy acostumbrada a trabajar con lana y en formatos grandes. Entonces para mí esto también se me complica. No se me complica, pero sí lo siento raro. Todo es cuestión de acostumbrarse. Pero realmente no me agrada mucho la forma de la aguja. Créanme que yo he usado otras agujas chinas, las que son de madera, y son súper cómodas. Tienen una forma ergonómica genial
que de hecho yo la tomé como modelo, no totalmente, pero cuando la usé y la sentí tan bien, yo dije que esa forma, parecida a esa forma es la que es como yo quiero mis propias agujas y así las hice. O sea, no es exactamente igual, pero sí con una curva pronunciada que me ayudara a estar más cómoda. Ahí se están formando los bucles, trabaja bastante bien, no tengo ningún problema, todo va chévere. Ya luego de solucionar esos dos rollos que teníamos, parece que todo va bien. Siempre tomando en cuenta la dirección de la aguja, no levantarla tanto. Ustedes saben, todas esas leyes o normas del patch needle. Puedo deshacer y volver a bordar porque no me está rompiendo la tela. Entonces acá vamos súper, súper bien. Aquí tuve un pequeño problema, que es que no me hacía los bucles bien, pero también era una pelucita, seguramente que se me atascó por allí. Eh, es un problema recurrente cuando estamos llenos de lana por todos lados. Bueno, hay que aspirar, ustedes saben todo ese rollo. Fíjate que no rompe la tela, ahí te estoy mostrando. Pasamos el dedito y no pasa nada, seguimos bordando. Ya encontré la pelucita que estaba fastidiando y bueno, continúo. Aquí se metió un buclecito dentro del otro. En esa parte no me hizo bucles, no tengo ni idea de por qué, de verdad. Hice bucles más adelante, es decir, que no era ninguna pelusa que andaba por ahí, simplemente en ese espacio no me hizo bucles, no sé por qué. Sin embargo, cuando vayas dando la vuelta, le coloco los bucles, no hay problema. Eso se soluciona. Y ya terminé mi primer círculo con esta aguja, probando el lienzo con el hilo de una hebra. Mira qué lindo quedó. Pero lo que no sabía era que iba a ser el primer círculo y el último. Porque otra vez la tuerca no funciona. Y esta vez la solución no es tan fácil, ya que al parecer se aisló. El problema es que el tornillo es de plástico y es obvio que el plástico se va a aislar rápidamente. No lo usé mucho, de verdad que todo lo que lo usé está acá en video. No lo usé por fuera, no lo usé, no. Todo lo que hice está en video, ya ustedes lo vieron, eso fue todo lo que hice. Y simplemente se aisló, dejó de servir. Y bueno, yo no me rindo, voy a buscar
otra salida, voy a analizar a ver qué puedo hacer acá, voy a hablar con mi esposo, que es el que hace este tipo de cosas así locas. Vamos a ver qué nos inventamos para arreglar esto, porque no voy a perder mis $10. Me rehúso a perder $10 con esta aguja. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí voy a dejar el video. No pude terminar, tenía planes de usar esta aguja con diferentes hilos, con diferentes telas. Ya vieron que tenía todo planificado, pero no pude llegar. Esto fue todo lo que hice. Apenas tengo una solución, porque sé que la voy a tener, se las muestro y probamos esta aguja con todas las telas que tengo preparada, con todos los hilos. Y bueno, espero que quede bastante chévere. Así que espero que te haya gustado el video. Recuerda darle me gusta, suscribirte, seguirme en mis redes sociales, darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba video. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.